Muy buenas, mi nombre es Juan Diego Sotomayor Salinas, soy del paralelo 102 de la carrera de Derecho. En este trabajo, en la primera parte, hablaremos en general sobre el humanismo a través del tiempo, ver su eventualidad desde antes de Cristo hasta el tiempo actual, tomando en cuenta distintos videos y libros facilitados por el docente. También se habla sobre el nacimiento de la universidad en tiempos atrás, cómo fue creada y sobre escenarios y qué tanto se luchó por formar las universidades en tiempos aquellos. En la segunda parte se habla sobre las características de la Universidad Católica de la encíclica Corde Ecclesia, donde el profesor nos facilita el texto, escrito por el Papa Juan Pablo II, donde podemos manifestar los avances de la Universidad Católica con la sociedad y con la Iglesia. La historia del humanismo a través del tiempo. Para mí, el humanismo se divide en dos humanismos, humanismo medieval y humanismo renacentista. El humanismo medieval surgió en las ciudades italianas, donde se formó un importante grupo de hombres que participaron activamente en la sociedad. Los humanistas eran intelectuales, eruditos de formación universitaria que comenzaron a resucitar obras filosóficas, históricas o literarias de la antigüedad greco-romana. Sus ideas se vinculaban con las aspiraciones de los sectores burgueses que adquirieron mayor poder en la sociedad humanistas y burgueses. El intento de crear una cultura laica, diferente de la medieval a la tradicional. Buscaron en los pensadores de la antigüedad como Platón, Aristóteles, el punto de apoyo para sus ideas. Pretendieron que el conocimiento le diera al hombre mayores posibilidades de felicidad y libertad. El humanismo renacentista fue una actividad de reforma cultural y educativa ejercida por rectores, coleccionistas de libros, educadores y escritores civiles y eclesiásticos, que a finales del siglo XV comenzaron a ser llamados en italiano humanisti, que significa humanistas. Se desarrolló durante el siglo XIV y principios del siglo XV, y fue una respuesta a la educación universitaria eclesiástica, que entonces era dominada por la filosofía lógica aristotélica. La escolástica se centró en la preparación de los hombres para ser médicos, abogados o teólogos profesionales, y se les enseñaba mediante libros de textos aprobados sobre lógica, filosofía natural, medicina, derecho y teológica. Hubo importantes centros de humanismo en Florencia, Nápoles, Roma, Venecia, Monza, Ferrara y Urbino. Pero el humanismo renacentista y humanismo medieval tienen en común el espíritu humanista, por conocer, estudiar, comprender, vivir y asimilar el legado de la antigüedad. ¿Cuándo y cómo nacen las universidades? Las universidades se pueden decir que nacen un milenio después de las invasiones del norte de África y de la muerte de San Agustín. Vio emerger lo que actualmente conocemos como la Europa heredera de Grecia y Roma, y matiz de la denominada civilización occidental. La Alta Edad Media, desde la caída de Roma hasta el siglo XI, es el periodo de descomposición y estancamiento mencionado, pero la Baja Ciudad, desde el siglo XI hasta el siglo XV, es el periodo de reconstitución del tejido urbano y con ello de recuperación del comercio, el dinero, la escritura, etc. Y del nacimiento de la individualidad tal como ahora la conocemos. Es el periodo del nacimiento de instituciones tan claves para el mundo occidental como las universidades y la banca. Si el humanismo griego tenía como objetivo educar, el objetivo del romano era civilizar o romanizar, y el del medievo cristiano era evangelizar o cristianizar. Inicialmente esto no se lleva a cabo contando con flotas bien pertrechadas ni con disciplinadas legiones, sino con pequeños grupos de monjes y presbíteros que se adentran en territorios apenas urbanizados o despoblados, que establecen
sus ermitas, abadías y monasterios y conventos como campamentos base, que desde ahí predican el Evangelio, cultivan campos y transmiten los saberes que poseen. En relación más o menos amistosa con señores y reyes bárbaros, los clérigos asumen la tarea de humanizar, que culmina siempre con la de evangelizar, bautizar e instruir. Este tipo de hombres y este tipo de actividades es lo que poco a poco da lugar a la regeneración del tejido urbano. A medida que aumenta la población europea, la riqueza y el comercio en ese tejido urbano es donde nacen las universidades y en esas universidades es donde nace lo que se llama la escolástica. ¿Cuáles son los retos del humanismo en las universidades? Para mí los retos de las universidades son que la mayor parte requieren docentes, orientadores, profesionales que ayuden con el humanismo en sí. Es fomentar lo práctico con lo vivencial, que se fomenta por medio de una metodología experiencial y tendiendo hacia el aprendizaje reflexivo. O sea que ¿cómo se podría decir? Que lo teórico con lo práctico se una, que no solo sea teoría, también práctico. Eso sería una. Es que el docente, los mayores problemas es que el docente se cree dueño de la verdad. Lo que se dice él piensa que es lo correcto. Y eso en la vida está mal, porque hoy en día todo el mundo se aprende algo nuevo. Potenciar al ser estudiante más que el hacer. Ese es uno de los más mayores problemas de la universidad o retos, se podría decir. Fomentar la formación en el espíritu que integra todo el ser. Ese sería otro reto del humanismo en la universidad. En esta parte 2 vamos a ver unas características de la Universidad Católica en la encíclica Scorde Ecclesiae. Para mí una característica que me pareció muy llamativa es la naturaleza y los objetivos, que pertenece al literal A, al numeral 1. Este habla sobre los propósitos que tiene la Universidad Católica con los estudiantes, de formar y garantizar un estudio correcto y adecuado a la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Sus características son las siguientes: una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal, una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones. La fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia. O sea que la Iglesia como nos muestra su fe, no hay que cambiarla, no hay que tal vez no, ni interpretarla de otra manera, sino que tal como nos da la Iglesia su fe, hay que llevarla a cabo. El esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana, en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Eso es una de las características. Otro es que también pareció que es el literal 2 del literal B, que es servicio a la Iglesia y a la sociedad. Que en esta característica hablamos sobre que la Universidad Católica cumple un importante papel con la Iglesia y la sociedad, ya que preparan hombres, mujeres que, inspirados en los principios cristianos, motivados a vivir su vocación cristiana con madurez y coherencia. La universidad, como cualquier otra universidad, sus actividades de investigación incluirán, por tanto, el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos y la calidad de la vida personal. Otra característica que me pareció muy importante recalcar es sobre el diálogo natural, que esta característica está en el numeral 3. Dice que la universidad promueve la cultura mediante su actividad investigadora, ayuda a transmitir la cultura local a las generaciones futuras mediante la enseñanza y favorece las actividades culturales con los propios servicios educativos. Está abierta a toda experiencia humana, toda, pronta con el diálogo
y a la percepción de cualquier cultura. O sea que el diálogo cultural se asemeja con la Universidad Católica, con la Universidad Cristiana, en fin, tienen el mismo fin, el de enseñar y el de ser mejor. Esa es una característica que me pareció muy importante. Una es la evangelización. Esta característica está en el numeral 4 que habla sobre la Universidad Católica, que presta una importante ayuda a la Iglesia en su misión evangelizadora. Se trata de un vital testimonio de un orden institucional de Cristo y de su mensaje tan necesario e importante para las culturas impregnadas por el secularismo, o ahí donde Cristo y su mensaje no son todavía conocidos, de hecho. Además, todas las actividades fundamentales de la Universidad Católica deberán vincularse y armonizarse con la misión evangelizadora de la Iglesia. O sea que esos deben de llevar de la mano, deben de ir juntitos, se podría decir. La pastoral universitaria también es una característica que habla sobre la pastoral universitaria. Es aquella actividad de la universidad que ofrece a los miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades paraacadémicas con los principios religiosos y morales, integrando de esta manera la vida con la fe, que vayan, que vayan así juntos, se podría decir en pocas palabras. Otra es la comunidad universitaria. En esta característica podemos hablar sobre la Universidad Católica que persigue sus propios objetivos, también mediante el esfuerzo por formar una comunidad auténticamente humana. Animada por el Espíritu de Cristo, los docentes universitarios esfuercen para que se esfuercen mejor para su propia competencia y por encuadrar en el contenido de los objetivos los resultados de la investigación de cada una de sus disciplinas que encarecen su profesión. Y eso les podría hablar hasta ahora. Ese es el final de la parte 2. Estos documentos nos facilitó viendo el video de Paulo Vélez León, leyendo el libro de la encíclica escrito por Juan Pablo II, viendo unos artículos y en parte investigativos también de Wikipedia, de otras fuentes referentes, viendo, viendo sobre lo antes de Cristo, sobre pensadores, sobre Aristóteles, Sócrates, Platón. Ellos nos motivaron al humanismo que es hoy, que ya desde ese tiempo ya ellos ya nos formaron. Y agradezco a todos por escuchar y muchas gracias.